Estamos de vuelta en Reflejo Universitario, gracias por continuar con nosotros. Vamos a presentar ahora un segundo reportaje. Este tiene que ver con el centro histórico de nuestra ciudad y en general con la identidad que se logra adquirir cuando se conoce la historia y cuando se conoce el significado del lugar en el que se habita. Algunos de nuestros compañeros prepararon este reportaje y pues aquí está, vamos a verlo. A lo largo de los años, Mérida ha cambiado según las necesidades que demandan sus habitantes. La Mérida colonial es la huella simbólica más antigua y característica de nuestra ciudad, y su trascendamero le da la particularidad para poder identificarse como una ciudad colonial. De esta manera, uno de los edificios emblemáticos es la Catedral de San Ildefonso, la cual fue importante para la evangelización de los indígenas nativos mayas durante la colonia y es una pieza clave para la orientación de los edificios adjuntos. La catedral tenía que estar viendo al poniente, porque los franciscanos, esta era la provincia, se llamaba San José, para los franciscanos era la provincia más grande de México, evangelizada por ellos. Tenían la costumbre de orientar sus templos hacia el poniente. Es una costumbre ancestral que tiene que ver desde luego con toda una serie de nociones evangélicas, ¿no? El hecho es que la catedral, por lo tanto, tuvo que ponerse en el oriente para ver hacia el poniente. De esta manera, se comienzan a organizar los demás edificios. A la derecha de la catedral se ubicaba la Casa del Rey o Casa de los Reales, y que en la actualidad es el Palacio de Gobierno. En el lado poniente de la plazuela principal se encontraban los poderes públicos del pueblo, como lo es el Palacio Municipal o Cabildo, y a la izquierda de la catedral se encontraban las casas de los conquistadores o capitanes generales que ayudaron a Montejo en la conquista de la ciudad, y la Casa de Montejo es el símbolo que los representa. La ciudad de Mérida estuvo circundada por barrios, los cuales fueron habitados por indígenas nativos, algunos congregados por los españoles. Los barrios se definían a partir de sus edificios religiosos. En él se impartían clases a niños y se cuidaba a la gente en caso de mortandad. Es decir, todos los servicios públicos los proporcionaba la iglesia, y esto no cambió hasta el siglo XVIII, que es cuando el Estado comienza a tomar el rol protagónico de prestador de servicios asistenciales públicos, desplazando a la iglesia. La lejanía de los barrios con respecto a la ciudad de Mérida se debía a que se ubicaban en diferentes cuarteles, y estos se unían por una red de caminos. La ciudad fue creciendo, y sus límites se fueron expandiendo, creándose nuevos caminos, aunados a los existentes. Esto ocasionó que la gente tuviera la necesidad de identificar cómo funcionaba la ciudad. Por lo tanto, se implantó, primeramente, un sistema de nomenclatura de calles que tenían nombres de animales o acontecimientos que ahí se dieron. Posteriormente, se implantó un sistema basado en la nomenclatura numérica, impuesto por las reformas borbónicas a finales del siglo XVIII. Lamentablemente, no todos los habitantes sabían leer y escribir, por lo tanto la mayoría de la gente continuó llamándolos como antes. Y antes las calles se denominaban con un nombre peculiar, algún suceso que haya acontecido allá, algún hecho relevante o algún detalle, ¿no? La calle del Monifato, la calle del Elefante, el cruce del Venado, la calle de las Tres Cruces, o sea, eran nombres que inventaba la gente. Esta nomenclatura que hoy tenemos es una nomenclatura que no sabemos muy bien a ciencia cierta a quién se le ocurre, que hace una especie de cálculo y dice, bueno, esta va a ser la calle 60, pues más o menos van a ser 30 cuadras que va a haber hacia el oriente y 30 cuadras hacia el poniente, ¿no? Pero pues no fue así, o sea, hay mucho más. Entonces, ¿qué pasó? Que cada una de las colonias que vino a implantarse después tuvo que hacer su propia numeración. Las ciudades que tienen muchos significados son ciudades con símbolos, llenas de cultura e historia y que reafirman el sentido de la identidad. La arquitectura es el testigo insobornable de la historia. ¿Por qué? Porque en las piedras tú no puedes mentir. Es decir, al ver las cosas tangiblemente, materialmente, pues no puedes ignorarlas. No puedes ignorar una catedral y el poder económico que tuvo el clero, no puedes ignorar
una casa de Montejo y el poder militar que hubo en los conquistadores. Todo eso te habla, pero para que lo entiendas tienes que conocer la historia. Este es un libro que escribí con ese afán precisamente, porque hay muchas, digamos, muchas fuentes históricas que se tienen sobre el caso de Mérida, pero no hay una que compendie todos los elementos que en un momento dado se pueden considerar fundamentales, ¿no? Entonces este libro de alguna manera tiene esa intención, tiene la intención de compendiar la información y de darle un sentido claro sobre cómo desarrolló, sobre cómo evolucionó. Muchísima historia y cosas muy interesantes las que se pueden descubrir en el centro histórico de nuestra ciudad, así que parte de las invitaciones es ir a visitarlo, recorrerlo y bueno, aprovechar de lo bien que está quedando. Vamos a hacer una nueva pausa. Al volver en nuestro último bloque tendremos otro reportaje sobre otro tema. Este tiene que ver con el graffiti, pero antes unos mensajes. Ya regresamos, esto es Reflejo Universitario, estamos en la cuarta sección y el reportaje que viene está muy interesante y es parte del trabajo que se ha estado realizando estas semanas, Brenda. Así es, Andrés, se trata de un reportaje acerca del graffiti, ya que en los últimos años es un tema muy polémico que ha sido tomado tanto por medios de comunicación como por investigadores y Reflejo Universitario decidió traerlo a este espacio. Vamos a verlo. ¿Cuántas veces hemos visto en espacios públicos o privados, en bardas, en aceras o en postes, esta clase de dibujos, trazos o mensajes? Muchas, ¿verdad? Pero, ¿alguna vez nos hemos preguntado qué es realmente el graffiti? El ser humano siempre ha tenido la necesidad de expresar sus pensamientos a través de diferentes maneras. Y si bien el graffiti no se remonta a las pinturas rupestres, podríamos afirmar que se trata de una práctica que tiene todo un trasfondo como ese. La palabra italiana graffiti viene del griego grafo y significa escribir, dibujar o resaltar. Y hace referencia a la práctica nacida en la década de 1970 en los Estados Unidos de pintar y rayar un entorno urbano con pintura en aerosol. Con el regreso de los trabajadores migrantes a México, el graffiti llegó a nuestro país y en poco tiempo se volvió una práctica adoptada por numerosos jóvenes. A través del tiempo, se desarrollaron estilos y formas de expresión, y hoy es posible observar diferentes tipos de grafitis en cualquier parte del país, que van desde inscripciones cursis, leyendas obscenas y de humor, consignas políticas, placazos de bandas, grafitis artísticos y murales. También hay grafitis con mensajes precisos, o sea, pueden ser declaraciones de amor. Te amo, y viene la marca por acá, entonces hay grafitis de amor, grafitis de solidaridad con algo. Por otro lado está este mural. El mural normalmente es un trabajo de grandes dimensiones donde se representa una idea. Grafitear se ha vuelto una forma de vida para numerosos y numerosas jóvenes. Ha cambiado ideologías y revolucionado pensamientos, ya que presenta alternativas de expresión y comunicación a toda la sociedad. Mi primer graffiti en pared ya fue en el año 2007, el 7 de mayo. O sea, la idea me nació hacer un graffiti porque era cumpleaños de mi papá. Entonces quise regalarle algo diferente. Entonces agarré y corrí a una tlapería y compré unos latas de aerosoles y le hice un logotipo del Pumas. Ya se convierte ya en parte de mi vida. Gracias al graffiti terminé la prepa, gracias al graffiti logré entrar a la universidad y me ha cambiado pues, gran parte de mí.
Entonces yo formulé el graffiti como otra forma, o sea, como parte de la vida de la persona, en que hace cambiar dentro de uno mismo. Entonces el graffiti eso hizo en mí, me hizo cambiar, me hizo salir adelante. A pesar de la evolución de los grafitis, del paso de los años y de lo cotidiano que se ha vuelto a encontrarlos, hoy en día muchas personas aún juzgan y marcan a los grafiteros y sus prácticas como delincuentes. Por ejemplo, como es la sociedad, ¿no? Siempre trata de tachar a cualquier cosa que no sea bonito o que no sea representativo para la visión de las personas, ¿no? O sea, si ves un nombre escrito en la pared, decís todo feo, como llaman, pero aún así la persona que lo hizo no sabes con la intención de que lo hizo, entonces creo que no hay por qué criticar. O sea, cada quien creo que tiene el derecho de expresar lo que siente, ¿no? Es decir, no sé, una persona X le pregunta sobre el graffiti, lo primero que va a pensar es vandalismo o que no sea arte o cosas así, ¿no? No estar de acuerdo con esta clase de actividades no justifica juzgar, criticar o apuntar a quienes la realizan, siempre y cuando se respete los espacios privados, ya que se trata de formas de comunicación que permiten dar a conocer los pensamientos e ideas de muchos. Entonces nos vamos encontrando toda esta diversidad y la relación de poder entre los grupos hegemónicos y los subalternos varía dependiendo de dónde estén parados los chicos que son los grandes grafiteros. Yo creo que aquí tiene que haber un acuerdo, tiene que haber, sí, un acuerdo, por un lado, de entender que tanto a nivel individual, colectivo, como de organizaciones juveniles de esta naturaleza tipo bandas, el graffiti es una forma de comunicación y es una forma de arte. Son las dos cosas. Y que cuando nosotros nos acercamos a ver esas expresiones, la tenemos que ver con una mente muy abierta porque estamos frente a una forma de comunicación. El graffiti no desaparecerá y es uno de los temas más visibles que nos permiten plantearnos la necesidad de tener puentes entre las diferencias que existen al interior de las sociedades. Respetar y comprender a los demás será siempre la mejor alternativa para valorar la forma de ser y de expresarse de cada quien. Pues esperamos que las diferencias entre las personas que no están de acuerdo con estas prácticas y quienes las realizan vayan disminuyendo a través del camino de la comprensión. Y bueno, estamos llegando al final de nuestro programa, ¿no es así, Andrés? Así es, nos resta solamente agradecerles por vernos y recordarles que pues, nos podemos mantener en contacto a través de las redes sociales virtuales, ustedes ya lo saben, Facebook, Twitter y en YouTube. Momento ahora sí de decir adiós, el próximo viernes tenemos una nueva cita con más de Reflejo Universitario.